Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de introducción a los escritos de la Biblia. Vamos a continuar hoy con la lección número 17, siempre hablando de los profetas, titulada Los profetas mayores, Jeremías, Baruc y Lamentaciones. Y vamos a contemplarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy en esta lección? Bueno, vamos a tratar al profeta Jeremías, pero el profeta Jeremías debe de tratarse siempre unido a los libros de Baruc y Lamentaciones, porque algunos consideran que las Lamentaciones pertenecen a Jeremías y el libro de Baruc está muy unido a Jeremías porque Baruc era el secretario de Jeremías, era el que le escribía las profecías que Jeremías decía. Baruc las escribía, y cuando un rey las destruyó, Baruc las volvió a escribir otra vez al dictado de Jeremías. Por eso es que estos tres libros deben de estar unidos en uno solo. El profeta Jeremías, el libro de Baruc y el libro de Lamentaciones, y los vamos a ver como una unidad, aunque son tres libros totalmente distintos, y podríamos decir que inclusive hasta cuatro libros, porque hay una carta de Jeremías que está en el último capítulo del libro de Baruc. Entonces también eso es importante de aclararlo y de que lo conozcamos. ¿Quién era el joven Jeremías? Bueno, el joven Jeremías nace hacia el año 650 a.C. en Anatot, a unos 6 kilómetros de Jerusalén. Pertenece a la tribu de Benjamín, de una familia de sacerdotes. El profeta está pegado a sus orígenes campesinos. Sus observaciones revelan un contacto cotidiano en la vida del campo. Medita y observa a gente y cosas. Esto nos hace pensar que Jeremías era de un temperamento meditativo, hombre sencillo y delicado, sensible al sufrimiento y profundamente sincero. A este hombre tímido y emotivo, aparentemente no apto para gestas valientes y para el sufrimiento, Dios le llama para arrancar y derribar, edificar y plantar. Lo dirá Jeremías 1:10. En el torbellino político de su tiempo y en el rechazo continuo de su mensaje, esto le provocará fuertes crisis vocacionales. Habrá momentos en que Jeremías será bastante perseguido, y habrá momentos en que Jeremías siente que ya no puede seguir. A partir de su vocación podemos distinguir cuatro periodos de predicación del profeta, cuatro momentos en los cuales el profeta ejerció su predicación durante su vida. El primero, durante el reinado de Josías, en los años 627 al 609. Jeremías lanza una llamada a la conversión del reino del norte. Esto lo encontramos en Jeremías del capítulo 2 al capítulo 6, y les dirige un mensaje de esperanza. Está en Jeremías capítulo 30 y capítulo 31. Segundo, durante el reinado de Joaquín, del 609 al 598. Jeremías ya está en Jerusalén y choca con la hostilidad del rey Joaquín. Hay dos episodios que marcan este periodo. El discurso contra el templo, que está en Jeremías capítulo 7, que provocó la ira de los sacerdotes, Jeremías capítulo 26, y el episodio del rollo quemado por el rey en Jeremías capítulo 36, que ahí es donde Baruch lo vuelve a escribir. En estos años, Jeremías denuncia con fuerza el olvido de Dios, el rechazo de los profetas y el culto falso y la falsa seguridad en el poder y en el dinero, algo que nuestra sociedad actual aún mantiene y que Jeremías criticaba tanto y cuestionaba tanto al pueblo de Israel, especialmente a Jerusalén, porque no les interesaba tanto Dios, era un culto falso, lo hacían por ver qué conseguían, ofrecían cosas, como dijo Jesús, han vuelto el templo como una casa de mercado en lugar de una casa de Dios, porque no era tan importante el sacrificio, sino que era lo que compraban, cuál era el animal, el más bonito, el más caro, el que valía más. No les interesaba tanto la ofrenda, sino lo que sacaban de esa ofrenda. Y esto es lo mismo que lleva a cabo una falsa seguridad. Nosotros somos el pueblo elegido. ¿Quién nos va a matar? ¿Quién nos va a hacer algo? Nadie nos puede hacer nada. Esa falsa seguridad es la que critica Jeremías, diciendo: ustedes no estén tranquilos con que son el pueblo elegido, con que son el reino de Dios.
que son el pueblo de Dios aquí en la tierra. No, no se confíen de eso, porque si no cambian su parecer, si no se olvidan del poder, si no se olvidan un poquito del dinero, de ese Dios dinero, Dios los va a castigar. Y esto lo vemos reflejado todo esto. Más la gente siempre rechaza a los profetas. En tercer lugar, vemos que Jeremías actuó durante el reinado de Sedecías, por el año 597 al 587. Jeremías vive en carne propia el rechazo y la derrota personal de su país. Varias veces es encarcelado. Esto lo encontramos en Jeremías 20, Jeremías 32 y Jeremías 38. Apaleado también, Jeremías 20, amenazado de muerte, el rey trata de protegerlo porque lo respeta y hasta escucha sus consejos. Pero siempre la gente está en contra de él y al final algo muy extraño, pero los sacerdotes que deberían de haberlo apoyado porque hablaban nombre de Dios son los que más lo condenan. Lo mismo que pasó con Jesús. Y en cuarto lugar, hablaremos que Jeremías actuó después de la caída de Jerusalén, del año 586 en adelante. Liberado, porque había estado preso, ¿no? Estaba preso, lo habían metido preso a los sacerdotes, y llega al momento de la deportación de Babilonia, y entonces a él lo liberan del calabozo, lo liberan de la cárcel, y se lo llevan a la cautividad junto con todos los demás. Liberado y luego llevado con los deportados hasta Ramá y de vuelta dejado en libertad, esto lo encontramos en Jeremías capítulo 40, prefiere quedarse en su tierra, en Judea, para sostener y ayudar al nuevo gobernador, Godolías. Pero su suerte no mejora. Godolías es asesinado y el profeta es conducido casi a la fuerza hacia Egipto. Esto está en Jeremías 43. A partir de ese entonces, Jeremías desaparece de la historia. No se sabe qué pasó con él, si se murió, si lo mataron, no se sabe nada. Simplemente deja de aparecer en la historia de la salvación. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje del profeta Jeremías? El mensaje que encierran los libros del profeta Jeremías. En primer lugar, hablaremos que Dios le dijo, arrancarás y derribarás. Esto lo encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 7. El contenido de su mensaje se resume en la misión que le da Dios. Arrancarás, edificarás, plantarás y derribarás. Jeremías, con singular valentía, echa en cara a reyes y pueblos su infidelidad a Dios y un culto falso exterior y vacío. Dios quiere arrancar de nuestros corazones, de nuestra vida, ese culto falso, ese falso Dios, esas infidelidades a Dios. Dios quiere arrancarlos. Y por lo tanto le dice al profeta Jeremías, vas a arrancarlos, pero también vas a derribar ¿a quién? A los reyes. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con su deber. No están llevando a mi pueblo a mí, sino que lo están arrastrando a los falsos dioses. Y es importante este primer mensaje de Jeremías. Luego le dice, edificarás y plantarás. Este aspecto positivo del mensaje del profeta aparece con menos frecuencia que el otro, de amenazas y castigos. Jeremías, en la parte de su libro definida el libro de la consolación, que son los capítulos 30 y 31, invita al pueblo a la esperanza y pinta un futuro de reconstrucción nacional más religiosa que política, basada sobre una nueva alianza interior sellada en el corazón del hombre. El más importante mensaje, es mesiánico, porque Jeremías tiene páginas hermosas de exhortaciones a la fidelidad, intercede y ora por su pueblo y por los exiliados. En este edificarás y plantarás, le está diciendo, habrá una nueva alianza, ya no será la alianza de antes, ya no será la alianza del Sinaí que pactaron con nuestros patriarcas, no, sino que ahora será una nueva alianza que será sellada en el corazón, haciendo referencia a que Cristo vendrá a gobernar y que Cristo vendrá a hacer esta nueva alianza en el corazón de todos los hombres. En tercer lugar, Jeremías habla de el amor de Dios y nos dice que Jeremías es un enamorado de Dios, un Dios personal que dialoga con la persona y con el pueblo, que se comunica al corazón del hombre. La imagen preferida por el profeta para indicar la relación de Dios con su pueblo es la del noviazgo y del amor conyugal. Tiene tiernas páginas de diálogo con ese Dios, padre y novio al mismo tiempo.
Jeremías nos muestra esta relación de cómo Dios se preocupa por su pueblo, cómo el pueblo por ratos ama a Dios, por ratos lo desobedece, por ratos le vuelve infiel, pero Dios siempre está ahí dispuesto a buscar y a buscar y a buscar al pueblo. Basándose en esta intimidad, el pacto de Sinaí está suplantado por una alianza nueva, eterna, interior, en el corazón, entre el hombre y su Dios. Lo dice Jeremías capítulo 31. En cuarto lugar, el profeta Jeremías nos habla de una religión y un culto interior del espíritu y del corazón. Jeremías se hace poeta cuando describe la religión del porvenir pregonando una nueva amistad con Dios y el humilde retorno a él. Condena con fuerza el culto exterior. La única circuncisión será la del corazón, y base de la religión será la humilde obediencia a los mandatos divinos. La religión exterior no es lo que importa es lo que está dentro del corazón del hombre, y es eso que está dentro del corazón del hombre lo que le llamará la atención a Dios, no lo que hacen por fuera. Y muchas veces nos quedamos solo con la apariencia de que somos cultos, pero en realidad en el interior no vivimos con una fe como tal. En quinto lugar, Jeremías nos mostrará algo acerca de la oración, y es que Jeremías, pregonero de la vida interior, es también hombre profundo de oración. Ora por la nación peligrante, intercede por sí mismo y se lanza en un diálogo amoroso con Dios, dejándonos estupendas páginas de sus diálogos y de sus plegarias. Jeremías no es solo un hombre que habla, que tira duro cuando tiene que tirar, que habla bonito, no, es un hombre que ora, que dialoga con Dios, que platica con Dios, que busca una respuesta, que intercede a favor de otros, inclusive por las naciones que van a ser destruidas. Algunas páginas escogidas del libro del profeta Jeremías, vamos a hablar de 4 páginas escogidas. En primer lugar, hablaremos del capítulo 1, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, 18 y 20, y que nos habla de la misión de Jeremías y de su historia interior. Jeremías nos muestra en estos capítulos su propia historia, llena de ataques de confianza, de luchas, de dudas y hasta de gritos angustiosos del profeta, que nos reflejan una vida interior parecida a la de nosotros, que confiamos en Dios por ratos, que por ratos dudamos de Dios, que por ratos luchamos en contra de Dios y que por ratos nos quejamos de Dios y luego le pedimos a gritos su auxilio. Esto es muy importante que lo leamos porque nos ayudará a conocernos en lo más profundo de nuestro interior. Luego, en segundo lugar, tendremos a Jeremías, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 7 y capítulo 17, que nos van a hablar de la predicación del profeta. Y es que la preocupación más honda del profeta es la denuncia del pecado a través de imágenes sugestivas como el yugo roto, la viña, entre otros. La llamada constante a la conversión y el amor de Dios no es solo para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros, a pesar de la distancia y del tiempo. Todos estamos llamados a una conversión constante, a un amor profundo a Dios cada día de nuestra vida. En tercer lugar, hablaremos de unas acciones simbólicas que estarán en el capítulo 13, 16, 18, 24 y 27. Y es que una característica personal de Jeremías está en enseñar a través de acciones simbólicas. La estructura de estas acciones es siempre la misma. El mandato de Dios, ejecución del profeta, discurso que explica el significado de la acción simbólica. Destacamos, por ejemplo, el estupendo párrafo del alfarero, cuando Jeremías moldea un objeto y dice, así Dios moldea, así es que Dios hace las cosas. Y entonces nos llama la atención cuando él hace objetos y de repente los destruye o los quema o los lanza y luego dice, así serán tratados ustedes si no se convierten, así serán tratados si no se arrepienten, si no cambian su parecer. Es muy característico de Jeremías el uso de los símbolos. También tenemos en cuarto lugar las profecías mesiánicas, una alianza nueva y eterna, que lo encontramos en Jeremías 23 del 1 al 8 y Jeremías 31 del 10 al 34. Y es que Jeremías profetiza una esperanza de restauración histórica para el pueblo de Israel. Este tiempo feliz será, según el profeta, debido al retorno de los exiliados, pero la promesa se proyecta hacia el tiempo del Mesías y el Salvador, con las características de Isaías más enriquecidas y espiritualizadas. El nuevo pacto de Dios superará al antiguo pacto de Sinaí. Será una alianza no en tablas de piedra, sino en lo más profundo de nuestro corazón.
una alianza en lo más íntimo, una alianza en espíritu y en verdad, una alianza profunda en el corazón del ser humano. Es de esto que sin lugar a dudas tenemos que ponerle más atención. Jeremías nos muestra que la alianza no radica en lo exterior, sino en lo interior. Por ello Jesús dirá que no es lo que entra lo que daña al hombre, sino lo que sale, porque sale de adentro, en lo más profundo, y eso sí daña y mancha al hombre. Hablemos del libro de Baruch, segundo libro de nuestra lección. Bajo el nombre de Baruch se recogen dos escritos independientes que desde la Vulgata suelen aparecer juntos: el libro de Baruch y la carta de Jeremías. En las versiones latinas, Baruch y la carta de Jeremías siguen a Lamentaciones. Este es el orden que adoptan las neovulgatas y las Biblias católicas modernas. El libro de Baruch se nos ha transmitido en lengua griega, aunque la mayoría de los estudiosos piensan que se trata de la traducción de un original hebreo que se ha perdido. ¿Cuál es la estructura del libro de Baruch? Baruch se divide en 5 partes, tiene 5 partes que podemos dividirlas. Primera parte, capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Y aquí nos habla de una pequeña introducción en la cual se presenta al autor del libro, los motivos del libro, sus circunstancias en las cuales se escribe el libro, con una breve descripción de la situación de los desterrados de Babilonia, y anuncia el envío de una carta a los que quedaron en Jerusalén y con el ruego que se ofrezcan sacrificios y oraciones. Número 2. Parte número 2. Capítulo 1, versículo 15 al capítulo 3, versículo 8. Y nos habla de una confesión de los pecados y una petición de perdón del pueblo. Y esto es importante porque comprende dos confesiones públicas en el que se reconoce ante Dios los pecados pasados y sus desgracias consecuentes, acompañadas de 2 oraciones de súplica de perdón, en los cuales confiesan que lo que a ellos les ha pasado no es porque Dios sea malo, sino porque ellos fueron pecadores en el pasado y por lo tanto están viendo las consecuencias de su mala vida, las consecuencias de vivir en el pecado y de alejarse de Dios. Por eso suplican el perdón de Dios para que los libere y los limpie de esa esclavitud y los lleve a una salvación eterna. En tercer lugar, el libro de Baruch contiene del capítulo 3 al versículo 9 al capítulo 4, versículo 4, una que nos habla de Israel y de la sabiduría. Consiste en un elogio de la sabiduría, que hace de esta sección la más parecida a los libros sapienciales. Israel está en el destierro por haber abandonado el camino del Señor, que es la sabiduría. Israel ha sido esclavizado, Israel ha sido deportado, Israel no vive en su patria porque no quiso seguir el camino del Señor, porque no fue sabio, porque se dejó llevar por otros, porque se dejó llevar a la ruina. Y eso es lo que el profeta Baruch le cuestiona a esta nación. ¿Cómo es posible que se hayan apartado de la sabiduría de Dios? No puede ser eso. En cuarto lugar, encontramos el capítulo 4, versículo 5 al capítulo 5, versículo 9, y nos habla de una conversión y un gozo de Jerusalén. Escrita en forma poética, incluye pasajes de lamentación, de esperanza y consuelo. Jerusalén llora a sus hijos dispersos, confiesa la propia incapacidad para prestarles ayuda y reconoce que el Señor es su única esperanza. Se pueden distinguir varias secciones. Primero, una exhortación de consuelo y alienta. A continuación, una lamentación de Jerusalén que se dirige a las ciudades vecinas y a sus propios hijos. Y al final, una recapitulación y una conclusión. Y en quinto lugar, el capítulo 6, que es una carta a Jeremías. Esta es la carta a Jeremías, o es el otro libro que dicen que está unido al libro de Baruch y que en algunas Biblias modernas aparece separado y que se llama Carta de Jeremías. Y es la carta del profeta dirigida a los deportados de Babilonia. ¿Cuál es la composición y el marco histórico de este libro? La principal fuente de información acerca de Baruch es el libro de Jeremías, en el que aparece un Baruch escribiente, colaborador y hombre de confianza del profeta. De este recibió Baruch el encargo de poner por escrito sus vaticinios para leerlos en el templo delante del pueblo y ante el rey Joaquín de Judá. El rey destruyó el rollo quemándolo. Baruch volvió a escribir las profecías de Jeremías al dictado de este. En el libro de Jeremías se habla de un tal Seraías, con la misma genealogía que Baruch y jefe de la intendencia del rey Sedecías de Judá.
que recibió el encargo de llevar a Babilonia un escrito de Jeremías en el que se vaticinaban las desgracias que iban a caer sobre Babilonia. Muchos intérpretes piensan que Seraías y Baruc eran hermanos. De ser así, tendríamos una confirmación de la elevada posición de Baruc. Lo que sabemos es que después de la caída de Jerusalén, acompañó a su maestro Jeremías al exilio. Poco se sabe de él después de estos acontecimientos. Según el libro de Baruc, pues se encontraba en Babilonia en el año quinto después de la toma de Jerusalén. Pero algunos piensan que él había sido llevado junto con Jeremías a Egipto cuando fueron deportados. Después el historiador Flavio Josefo dirá que Nabucodonosor conquistó la ciudad santa, invadió Egipto y deportó a Babilonia a los judíos que se habían refugiado ahí. Pero una tradición atestiguada por San Jerónimo dice que Baruc y Jeremías ya habían muerto antes de la invasión de Nabucodonosor. ¿Cuál es la enseñanza que nos da el profeta Baruc? Baruc se presenta como un puente entre los libros proféticos y los sapienciales. Subraya los temas preferidos por los profetas: la omnipotencia, la unicidad y la eternidad de Dios y la falsedad de los ídolos, reconocimiento de los pecados cometidos por el pueblo elegido, esperanza de la redención y representada como restauración de Jerusalén y la vuelta de los dispersados por las naciones. Habla de manera especial de una sabiduría, pero no de una sabiduría completa, como lo dirá después el libro de la sabiduría que veremos en unas próximas lecciones. Pero empieza a tomar una sabiduría personificada, como que fuera una persona al hablar de sabiduría. El libro de las Lamentaciones es una colección de 5 cantos de duelo por la devastación de la ciudad santa, cargados con gran riqueza lírica y espiritual. Constituye pues como un segundo epílogo a Jeremías, sapiencial y poético, continuación lógica de aquel que cierra el libro. En la tradición judía, estos 5 cantos de lamentación se agruparon en un libro independiente de Jeremías. Este libro es uno de los 5 Megilot, o rollos manuscritos que se leen en las sinagogas en determinadas ocasiones. ¿Cuál es la estructura del libro de las Lamentaciones? Es muy simple y está muy bien definida. Lo constituyen 5 cantos perfectamente delimitados. El primero, el segundo y el cuarto son acrósticos. Esto es, tienen 22 versículos, tanto como letras del alfabeto hebreo, y las letras iniciales de los versículos siguen el orden alfabético. El tercero también lo es, aunque con una estructura más compleja, pues a cada letra del alfabeto corresponden 3 versículos sucesivos que comienzan por ella. El quinto no es acróstico, pero también tiene 22 versículos. Su contenido es bastante homogéneo y gira siempre en torno a la situación ruinosa de Jerusalén y el dolor del pueblo al haber sido destruida la ciudad santa. Como dijimos, se distinguen 5 partes. Capítulo 1, Jerusalén desolada. Capítulo 2, la desgracia de Sión y sus causas. Capítulo 3, dolor personal por tanta ruina. Capítulo 4, la desgracia de Sión y sus responsables. Y capítulo 5, la súplica desde la desolación. ¿Cuál es la composición y el marco histórico de este libro de las Lamentaciones? En el libro de las Lamentaciones no se describe con detalle la caída de Jerusalén ni los pormenores de su desgracia, sino que se pinta su dolor con trazos enérgicos. Se trata ante todo de mover a la reflexión ante lo sucedido y a sacar consecuencias. El tiempo de su composición es posterior a la caída de Jerusalén, acaecida al año 587 a.C. No es clara, en cambio, la cuestión del autor de los cantos, pues aunque se han transmitido con frecuencia junto con el libro de Jeremías, no parece que sea el profeta el que los haya escrito. Lo mismo sucede con los otros apéndices que se fueron añadiendo al libro que lleva su nombre. Nada tiene de extraño que ante una desolación como la que se presentaba ante los ojos de los judíos piadosos que contemplaban las ruinas de la ciudad santa, se compusiera también unas lamentaciones. Junto al profundo dolor se trasluce también una honda actitud religiosa que reconoce el dominio del Señor sobre la historia, busca las razones de su abandono y acude confiadamente a Él con sus súplicas. ¿Cuál es la enseñanza del libro de las Lamentaciones? Si lo miramos de manera superficial, podría dar la impresión de que se trata de un libro triste,
lleno de expresiones lastimosas ante el dolor de la ruina, que podrían inducir al pesimismo. Sin embargo, la lectura pausada de estos cantos ayuda a captar las profundas convicciones de fe que subyacen a las penas y súplicas contenidas en ellos. Tal vez la primera de estas enseñanzas sea la gravedad del pecado, que ha arrastrado a tales desgracias, que recurrió al apoyo de alianzas o poderes humanos para buscar la salvación, abandonando a Dios. Por eso el Señor permitió tal aflicción. Pero junto con la frustración no falta la llamada a la confianza en Dios y aún en medio de las mayores pruebas y sufrimientos. El sufrimiento tiene un valor purificador que nos va a liberar y con la fe podemos encontrar un sentido a ese dolor y a ese sufrimiento. Concluimos esta lección diciendo que Jeremías es el segundo profeta mayor. Desarrolló su actividad en Judá en los tiempos en el que el nuevo imperio babilónico comenzaba a construir una amenaza para los israelitas, amenaza que culminó con la caída definitiva de Jerusalén ante la invasión de Nabucodonosor y la deportación a Babilonia. El libro de las Lamentaciones es una colección de 5 cantos de duelo por la devastación de la ciudad santa, y bajo el nombre de Baruch se recogen 2 escritos independientes, el libro de Baruch y la carta de Jeremías. Así es como hemos llegado al final de nuestra lección número 17. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 18. Que Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.